Oye, Rapé, entonces ¿no vas a venir? ¿Sigues en Europa? ¿Que te estás haciendo operación? Oye, no, espérate. Lo del trovador transgénero no te lo tomes tan en serio. No tienes así que entrar tanto en carácter, en personaje, ¿no? Espérame, creo que acaba de llegar Pepe. Espera un segundito. Te marco luego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, pues nada, está hablando con Rapé que no viene. ¿Traes el rey del cash? No, el rey del cash ya a nadie le importa. Estos son nuevos libros. A ver. Este es el rey del crash. Ah, mira. Sí, Otro fenómeno editorial. Este es un libro sobre Claudio X, pero este lo escribió Alito Moreno. Órale. Con prólogo de Adela Micha, mira. Dice, Órale. este es un valiente testimonio de cómo se han formado todas las recientes alianzas en contra de la 4T y de cómo todas han valido madres. Órale. El impulsor de todas estas alianzas, el empresario Claudio X González, ha logrado hacer pedazos todos estos intentos, por lo cual ya es conocido como el rey del crash. Ay, oye, pero... Y ahora se entiende por qué también es conocido como el rey del papel de baño. Oh, no es por Kimble. No, era por ahí otra cosa. Alito Moreno, autor de este libro, recolectó innumerables testimonios como si se hubiera tratado de sacos de dinero y de McLarens. Ah, caray. Oye, pero rigor a mí se periodístico. me antoja más la reina del cringe. Ah, es Dice, Lili sobre Telles. Lili, sí, este libro pretendía ser el programa de gobierno para la candidatura de Lili Telles a la presidencia de México, pero al leer cada declaración, cada participación en el Senado y cada tuit de la señora Telles, los editores decidieron colocarlo en su catálogo de bromas y vaciladas junto a los libros de Chumel Torres, Platanito y Denise Dresser, candidatos a la República. Todos ellos. Todos. Órale. Pero mira, este está bueno. A ver. El rey del bench. Del banco. Del banquito Verde, de Silvano Aureoles. Este es de Loret de Mola. Aspiraciones de un banquito. Mira, grandes aspiraciones. Un proyecto sólido y perfectamente estructurado. Columnas bien cimentadas para sostener cualquier organismo. Una plataforma diseñada para sentar las bases de todo. Hablamos, por supuesto, del banquito de plástico. ¡Ay, wow! Oye, Sí, está a ver, buenísimo. yo creo que el tema, obviamente, pues son estos ¿Tú leíste fenómenos ya el rey editoriales. del cash? Pues no. ¿Tú crees? Bueno, A ver, sí. yo Bueno, tengo no. la ligera sospecha Ajá. de que hay como una campaña en contra del presidente. No sé por qué. ¿Empiezas a algo sospechar? Sí, algo ahí me late, como que sí. ¿No? Empiezas a sospechar que hay algo detrás de eso, que no es son manifestaciones. Oye, pero pues ¿O será vamos, cierto todo lo del libro? ¿Sí? pues vamos a llamar a un experto a que nos explique, ¿no? ¿A la autora del libro? No, a la autora del libro no. ¿Por qué no llamamos a Fernando Buenabad? Mira. A ver. A ver. El doctor Fernando Buenabad. A mí me dijeron que viniera para acá, así que Ya eres Qué gusto. chamuco honorario también, ya estoy inventariado. porque ya, sí, ya, adelante, por favor. Pásale. Con permiso. Sí, ya, te vamos a dar tu diploma, tu calendario. Y mi número ¿no? de patente. Oye, justamente te queríamos preguntar, ¿qué opinas tú de estos fenómenos? Porque últimamente ha habido como una suerte de embestida mediática, que además es muy diversa. Está el tema de los guacamaya hacks, está con los 6 terabytes que se robaron de Sedena, ¿no? Que básicamente lo que descubrieron es que Andrés Manuel López Obrador tiene gota, ¿no? Y luego está el tema de los este libro del rey del cash. Creo que tú alguna vez señalaste que pasaron de las fake news a los fake books, ¿no? ¿Cómo está eso? Pues es la literatura de la desesperación, ¿no? A ver. Primero porque es una cosa compleja, porque necesitamos rastrear el origen de las plumas que redactan, ¿no? Es un trabajo, digamos, minucioso, que yo tengo la sospecha de que hay varios estilos ahí combinados, ¿no? En lo que yo he alcanzado más o menos a mironear de superficie, se entiende ahí, así más, cualquiera que haga análisis de texto se percatará de que hay estructuras de oraciones y silogismos gramaticales ahí que no pertenecen a la misma pluma, ¿no? Se podría hacer un trabajo de fondo que requeriría un tiempo para hacer un trabajo que es insalubre, por otro lado, ¿no? Yo no voy a meter a eso, pero también es cierto... Sí, hay que ponerse cubrebocas. Un traje de estos, ¿no? Y vacuna previa, porque es cierto que ahí lo que se va notando es... Primero lo que quiero decir es que mi hipótesis central es que la derecha continental y ciertamente mundial está desesperada en más de un sentido. Una de las razones de la desesperación es, según mi hipótesis, que no tienen liderazgos ahora de referencia. Es decir, no tienen un estadista
que permita hacer referencia en una percepción, digamos, de la organización política. No veo que estén promoviendo alguna innovación en términos de cuerpos jurídicos o ni siquiera cuerpos organizativos para resolver pues, los problemas candentes que tiene la humanidad hoy y que cada país va teniendo, ¿no? Un dato fuerte es que el modelo en sí está en crisis, ¿no? Sí. El modelo económico neoliberal está en crisis. Resultó que el mercado no es la panacea, no es lo que resuelve todo. El mercado es un fenómeno complejo, pero es mucho más compleja la realidad y el mercado con frecuencia genera más problemas de los que resuelve. Por eso ellos hoy están más o menos orientándose con una genialidad, dicen ellos, que es pues, resetearlo todo. Su modelo político es el de resetear. O sea, apágale a la compu, que vuelva a arrancar y ahí vamos viendo cómo le volvemos a entender a la cosa, ¿no? En esa operación, digamos, ideológica de que todo es reseteable, incluso resetear incluiría borrar la memoria reciente, borrar las memorias, algunas más profundas, es decir, atentar contra la base pues, del proceso dialéctico histórico que tenemos. La lógica del reseteo para ellos también implica presentarse como, te digo, un personaje también bastante tóxico, insalubre también, como Macri, que dice, ahora quiere ser presidente otra vez. Y está reseteando todo el asunto de que ya no es cierto que endeudé al país, ya no es cierto que un día la Argentina en la peor crisis de su historia, ya no es cierto que surgió esta monstruosidad que él produjo, sino que ahora hay como una cosa de volvemos como mejores, como aprendimos la cosa y reseteamos el país. Apuestan a la desmemoria. Apuestan a eso, sí. Pero todavía más grave, creo que apuestan a la construcción de una memoria nueva falsificada por ellos, porque están peleando duramente en el campo del relato. Están proponiéndote que ahora entiendas como tuyas todas las consignas que te esclavicen, ¿no? Y además que las agradezcas y además de eso que pienses que es el mejor tesoro para que lo heredes a tu prole, ¿no? Entonces, en esa disyuntiva digamos, de quiebre del reseteo, lo que estamos viendo es eso, la reinvención profunda de personajes que parecería que no tuvieron historia. Bueno, pues el paradigma de paradigma se llama Donald Trump. Claro. ¿No? Ahora mismo ahí están invirtiendo mucho dinero y están trabajando laboratorios de semiótica profundos que están entendiendo la construcción de vocablos, que están construyendo dónde poner en el eje, por ejemplo, de la sensibilidad del votante norteamericano, las tesis que los han llevado a las peores circunstancias de su historia, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerle el ojo, porque nosotros no somos ni ajenos ni somos indemnes ante semejante... No. Pero apuestan a eso, yo creo que en buena medida porque les ha funcionado varias veces, ¿no? El otro día yo leía en Twitter, porque ahora ya todo se lee en Twitter, algo que escribió el Fisgón, precisamente, hace unos días, que era algo así como, la derecha no tiene proyecto, no tiene propuesta, no tiene líderes, no tiene base social, sino que esperan que todo sea por medio del dinero, ¿no? Tienen a los medios y comprar conciencias. Pues es que apuestan a eso porque les ha funcionado otras veces. Claro. Nunca han tenido base social, nunca han tenido, pero les ha funcionado. Ahora, ¿les podrá funcionar ahora? O sea, ¿es cierto que sí hay una nueva conciencia? ¿O qué tanto es verdad esto? ¿Qué tanto les puede funcionar otra vez esto? Aunque yo no soy gramsciano, pero hay frases de Gramsci que me gustan. Y una que me encanta es, lo viejo no acabó de morirse, lo nuevo no termina de nacer. Y en esta medianía lo que tenemos es una oscuridad donde están todos los monstruos guacamayescos haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, sí que creo que tienen capacidad de éxito y de victorias en algunos sectores que, por cierto, padecen ya los estragos severos sociales, históricos y hasta psicológicos de la andanada de fake news que se han soltado. Ya no les alcanza, por eso las fake books, ¿no? Fake books. Sí. No, ya es otro nivel. Una noticia es algo chiquito, cuando ya necesitas un Facebook es que ya escalaste. Sí, pero esa categoría de fake book necesita asegurarse un campo de trabajo psicológico que es en el que ya quebraste la estructura del conocimiento de alguien que dice, ya ni siquiera necesitas pruebas, ya no hace falta más que puro chismorreo y una buena dotación de odio convertido en calumnias, porque es alta refinación de eso. Es decir, hay
hay que contener mucho odio durante mucho tiempo para que a estas alturas una persona que se supone o se dice personaje de un periodo histórico en la vida del presidente, por ejemplo, haya acumulado todo este tiempo de destilación de odio para ahora resolverlo en una especie de pieza literaria, ¿no? De literatura del odio y del horror, para pretender que sin pruebas, saltándose incluso la lógica de la prueba, ¿no? Hasta mi abuelita, yo llegaba tarde a la casa y me decía, ¿dónde estuviste? A ver, demuéstrame que traes el boleto del camión, ¿no? Sí. Porque es una necesidad de sensatez humana básica el que yo necesito construir confianza como elemento de construcción colectiva y comunitaria, y sobre la base de cómo se van haciendo pruebas concretas, evidencias de la vida real, ¿no? Esta categoría decidió saltársela y decidió convencernos de que basta y sobra con que se haga con que tengan dominio sobre la ubicuidad y sobre la velocidad en la distribución. No hay que dejar de lado la reflexión o la referencia de que en muy poquitas horas todos los teléfonos que te puedas imaginar están inundados con este documento, con esta Facebook, ¿no? Pero sobre lo que tú dices, el otro día leí un artículo de Héctor Aguilar Camín diciendo, ¿cómo que piden pruebas? La prueba es la autora. Ella es la prueba. Perdón, ¿y qué es lo que me documenta? ¿Qué es lo que me hace probar que la autora es creíble? Pero es que es cierto. Prueba que son capaces de semejantes cosas. Sí. Ella es prueba fidedigna de la canallada. O sea, pues sí, ya. Ella es prueba no precisamente de lo que ellos esperarían que fuera la prueba, sino de otra cosa. En el sentido de su lógica, pues claro que la prueba es ella, porque además es prueba suficiente en la medida en que es capaz de desatar todas estas... La palabra correcta debe ser sandeces. En el sentido no solamente del poco nivel intelectual de las afirmaciones, de la poca riqueza lógica, de la poca inteligencia de la estructura narrativa, sino de también la pobreza gramatical. Analogía, prosodia, sintaxis y ortografía en ese trabajo son paupérrimas. Entonces, la única alternativa que te queda con semejante pobreza es darle difusión y difusión y difusión para que la difusión se confunda con el éxito, ¿no? Porque hay una degradación. Fake books, yo creo que ha habido, ya tiene rato que hay, Sí. pero había libros pues, de gente como Krause, como Bartra, Roger Bartra, pero como que no pegaban y ahora se fueron de plano al chisme del lavadero, ¿no? Sí. En una evidente degradación, creo yo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Así es. Vamos a ir a ver los Chamu Hits, Ok. que ahora son Guacamaya Hits. Órale. Y ahorita regresamos para seguir platicando. Bienvenidos a Chamu Hits, la lista de éxitos de la semana que, como todos los días, presentamos cada 6 meses. En esta ocasión con una edición muy especial de Guacamaya Hits. En el cuarto lugar tenemos nuevamente al divo de Macuspana con sus nuevos éxitos mañaneros, no tan nuevos. Su himno, Juárez, es el número 1. Su clásica, Diferentes, en su versión de No Somos Iguales. No Discutamos, a dueto con Elizabeth García Vilchis. Su nueva versión de Pero qué necesidad, retitulada Pero qué necedad. Y el tema que le dedica a toda la oposición, Yo estoy siempre en su mente. En el tercer sitio tenemos a Selena. A La Sedena. Luis Crescencio y sus muchachos fueron sorprendidos por el éxito y ahora están en boca de todos y baile que baile. Destacan los hits Guacamaya Cumbia, La Llamada Intervenida y el éxito que le dedican a la Guardia Civil, Amor Prohibido. Y porque nuestros lectores también gustan de la música culta, en segundo lugar tenemos al coro Lacra Musicam Latinus. Este multitudinario coro, dirigido por el maestro Carl Loret van Mollem, interpreta a muchas voces la enésima variación de una antigua partitura que data del año 2006, la aria llamada AMLO Periculum Est México, perteneciente al afamado oratorio El Mesías de Krause. Alta cultura para los más bajos. Y en el primerísimo lugar está por enésima ocasión la Sonora Opositora, pero ahora con un enésimo nuevo nombre. Inspirados por el reciente éxito que en el Zócalo capitalino tuvo el grupo Firme, Claudio X y sus muchachos estuvieron valorando nuevos nombres para su agrupación. Grupo Inestable, Grupo Inconsistente
y finalmente optaron por Unidos. Y ya están sonando por todos lados con sus éxitos. En Tu Perra Encuesta, El amor no fue para mí y el clásico Ya superémoslo. Ardor a todo lo que da. Eso fue todo por este año en Chamu Hits. Nos vemos en la próxima. Y seguimos aquí en el Averno, en el Chamuco TV, y estamos platicando ni más ni menos que con el doctor Fernando Buenabad, experto en medios, una de las voces más autorizadas en América Latina en materia de medios. Una pregunta. Nosotros hemos visto cómo en esta construcción de un relato opositor, ¿no? Lo que se busca, entre otras cosas, es construir un estado de ánimo e infundir una suerte como de percepción. Y tengo la sensación de que aquí ocurre un fenómeno curioso, como que te construyen un monstruo, te construyen un enemigo, y cuando la realidad te empieza a contradecir la existencia de este monstruo, te tienen que seguir nutriendo de materiales para que sigas creyendo que estás ante un monstruo, ¿no? Es como si fuera una cosa adictiva, ¿no? Es como si estuvieran nutriendo a un adicto. Ya lo colocaron en esa falsa realidad y para mantenerlo en esa falsa realidad le tienen que meter cada vez más dosis de falsa realidad, ¿no? Y vimos, pues es el caso de los 6 terabytes del Guacamaya Hacks, que es increíble porque lo único que se filtra son cosas de este gobierno, ¿no? Yo creo que hay cosas mucho más interesantes en la Sedena, en los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, ¿no? Y de eso sí no se toca nada, no se filtra nada. Y este libro, que ha sido sobre todo publicitado, ¿no? Y que en realidad contiene relatos cuyo único sustento es, no tiene sustento, perdón, que no tiene sustento, pues, ¿no? Mira, para no parecer que estamos haciéndole publicidad al libro, sí, hay que decir que es una porquería en todo sentido, ¿no? Okay. Hay que fijar un parámetro que diga, desde esta definición, no hay chance posible de que alguien quiera usar lo que estamos diciendo para decir, mira, qué importante que es que hasta eso hablan de ello, ¿no? Claro. Dicho eso, te diría, si nosotros caracterizamos la situación actual, mundial y nacional, como una situación de guerra mediática, Ajá. Eso es. tenemos en el corazón de esa guerra mediática la disputa por el sentido. Sí. Esa es una disputa a mañana, tarde y noche, donde lo ves y donde no lo ves también. Es una disputa en la cual a fuerza quieren convencerte de que sus valores son los valores con los cuales tú tienes que medir tu propia vida. Tu idea de felicidad es la que ellos te ponen. Tu idea de alegría, de entretenimiento, incluso de amor y de pasiones, es la que ellos te modelan y te imponen, pues con un trabajo complejo en el sentido de que son 14, 15 variables en simultáneo operando. Nosotros, donde yo chambeo, estamos tratando de consolidar lo que llamamos el mapa de la subjetividad en América Latina y luego recortado por país. Y así como si te imaginaras capas geológicas, estamos identificando que tenemos una capa geológica crucial que es la subjetividad y el modelo de pensar de los pueblos originarios en todo el continente. Está ahí, sigue vivo y sigue actuando sobre la realidad. Pero luego tienes el continente tapizado de iglesias. Hacen su chamba todo, y además viejas, antiguas iglesias y nuevas, ¿no? Que ahora son hasta por internet, ¿no? Entonces, y luego tienes ahí el cancionero popular que se basa en odio, rencores, traiciones, engaños, decepciones, puta, que es tremendo. Y luego tienes Netflix, y luego tienes Cinemax y todo el monopolio de exhibición cinematográfica en América Latina. Y los periódicos, y pues la mafia mediática que se monopoliza de manera aceleradísima. Con lo que esto implica, según McBride en el informe del año 80, como un atentado contra las democracias. Esta ensalada loca que acabo yo así de bocetar a brochazo limpio, es el escenario donde estamos dando la batalla para proponer cordura, ¿no? Claro. Para proponer, como dice el presidente López Obrador, una revolución de la conciencia. Ahora, pues fácil no está, es decir, para acabarla de molar, nosotros los que nos llamamos de izquierda, progresistas o marxistas, resulta que tenemos en la materia de comunicación nuestra peor debilidad política.
Hoy por hoy hay que acusarlo a donde vayamos porque todavía ni siquiera alcanzamos a elaborar una buena autocrítica frente a este problema. Y lo digo desde mi personal autocrítica personal hasta la que he podido conversar con algunos líderes en la región, que he tenido la suerte de, con algunos, interpelar personalmente este tema, ¿no? Y venimos con grandes atrasos, porque tenemos atrasos en la batalla comunicacional nosotros. Por eso aparecen estas cosas como el libro y otros muchos, a lucir como si fuesen ellos los que sí pueden llenar el espacio de la reflexión sobre una mirada crítica al presidente, que pues que legítimamente se puede hacer. Claro. Yo digo que es hasta civilizado, ¿no? Pero No es necesario. pero sí, pero hay que fundamentar, Claro, ¿no? claro. Y eso es justamente lo que en el reseteo de ellos no quieren hacer. Pero es que hay que fundamentarlo, pero yo sí creo que el debate, en principio, se tiene que basar en la verdad, en cosas que sí ocurrieron, no en cosas que no ocurrieron. Lo que es increíble es cómo... A menos que sea un congreso de ficción literaria. Claro, es otra historia. Qué Pero es que- quisquilloso eres. Sí, ¿A quién bueno, le pero importa la a lo que, verdad? no, es que es lo que llamaba Guy Debord la sociedad del espectáculo. Vivimos en una sociedad del espectáculo y de repente los grandes comunicadores en realidad son showmen, ¿no? O sea, es gente que te hace shows y que te mete... Mira Zelensky. Pues Zelensky, Claro, claro, claro. las fotos en Vogue, ¿no? Que es muy impresionante, ¿no? Las fotos de ayer ensayando con gente disfrazada de heridos. Sí. Espérate más para acá la toma porque mira la luz. Estamos llegando a ese delirio Sí, claro. que ocurre, entre otras muchas razones, bueno, pues porque es una guerra, ¿no? Disputando Claro. el sentido, pero en el enfoque que necesitamos concebir, que yo digo construir con urgencia, esa es nuestra debilidad. Mira, paradójicamente además tenemos un continente tapizado de voluntades comunicacionales emancipadoras. Sí, claro. Muchísima gente ha multiplicado sus Facebooks o sus Twitters o las radios alternativas y comunitarias, televisoras, prensa, etcétera. Es un archipiélago enorme de voluntad comunicacional emancipatoria, pero es un archipiélago inconexo. Sí, hay resistencia. Hay resistencia. Pero es todavía una estructura no organizada. No es una estructura, es un grupo no organizado. No organizado, ¿no? Digamos que es el equivalente a lo que serían... Porque ahí es donde nos pegan más fuerte. Sí, Toda claro. iniciativa de organización de base popular Claro. es el objeto del ataque sistemático, ¿no? Entonces, si ya sabemos cómo está el problema, la pregunta es ¿y qué andamos haciendo en la práctica frente a esto? Porque resulta que tengo la mala noticia, compañeros, Sí. de que los siguientes meses, las próximas etapas políticas en la región van a empeorar gravemente la ofensiva comunicacional. Sí, seguro. Entonces, tú prevés que lo que viene es mucho peor de lo que tenemos ahorita. Es Traigo el decir, horóscopo del horror. todos los guacamaya hacks, todo... No, y se van a seguir, ya no va a haber Sí, ni un respiro, pues sí. una cosa y otra y otra. Como y otra y nunca otra. tienes a Lula da Silva hoy, ¿no? En un escenario de disputa muy cerrada, Sí. Sí. con un monstruo llamado Bolsonaro, que está recibiendo las fortunas de inversión de Donald Trump ahora mismo. Y los laboratorios de acción que están trabajando ahí para casa por casa, no solamente insultar a Lula, porque ya el insulto ya pasó a ser como decorativo, sino en qué órbita de la semántica profunda te pego para que en ti se produzca odio contra el otro, porque implica una amenaza para ti, para tu patrimonio, para tu familia, para el futuro y para esa ilusión que ellos venden y venden mucho, que es que se puede ser feliz si eres obediente, calladito y manso. Entonces, en esa lógica, hoy los modelos progresistas se enfrentan raíces complejísimas. El presidente Petro ahora en Colombia está pronunciando discursos de veras al hueso, reflexionando sobre no nos alcanzó a ganar las elecciones, hay que ganar el territorio de lo que el presidente López Obrador dice una y otra vez, revolución de la conciencia. Si no logramos eso, no vamos a poder. Y una última cosita. Sí. Hugo Chávez, amigo mío querido y profundo, que lo extraño de verdad, un día escribiendo el Plan de la Patria, en ese documento de 5 puntos históricos, se detuvo y dijo, espérate que hay que anotar aquí que tenemos que construir el punto de no retorno, porque lo ganado no podemos perderlo. Y tenemos que hacer táctica y estratégica en la dinámica de toda esta vorágine para asegurarnos de que esto que ya conseguimos no venga el hachazo invisible, el golpe helado y te lo arrebate. Que la revolución de las conciencias sería el escudo. Sí, O esto que jale para cruzar ese punto. exacto. Y que en todo caso
ascienda de la teoría de la cuarta transformación, de la revolución de la conciencia, a la práctica, a la acción, ¿no? Claro. Ascienda, no de las ideas para abajo, de las ideas para arriba, a la acción, ¿no? Claro. Seguimos aquí en Chamoco TV y estamos en el Plus de YouTube con Fernando Buenabad. Fernando, empezaste el programa diciendo que estos libros como El Rey del Cash y estas cosas que hemos estado viendo en estos días, en estas semanas, eran los libros de la desesperación, ¿no? Están muy desesperados. Y ahora ya nos acabas de dar una noticia que yo ya la había pensado también desde hace varias semanas, de que ya no van a parar, de que toda esta campaña va a arreciar, porque es una campaña que lleva ya muchísimos años, pero va a arreciar. ¿Contra qué se van a topar? O dicho de otra manera, ¿qué tanto éxito pueden tener en México toda esta campaña que se va a arreciar en contra de la transformación que estamos viviendo? Pues con esta desesperación, sí, tan desesperados como sí. están. A mí se me ocurre que el margen de éxito de ellos está dado en un sector de votantes a los que han ido convenciendo de que esto va hacia el comunismo, castrochavismo. Pero sí los ha ido convenciendo, o a lo mejor ellos ya estaban, porque alimentan sus prejuicios, ¿no? No, bueno, pues que lo que pasa es que eso se actualiza en figuras, digamos, más bien contemporáneas, ¿no? La vieja historia del anticomunismo ha tomado vuelo y ha venido a convertirse y a disfrazarse de todo lo que te imagines. Entonces, está claro que esas acusaciones en algunos sectores prenden muy bien, porque son, por otro lado, sectores bastante ignorantes, ¿no? Lo digo no para ofender, lo digo para establecer un promedio de desinformación que la mayoría de esta gente tiene, que no se entera. Por ejemplo, va a decirte un caso, conozco personas que tienen un desprecio enorme por los pueblos originarios, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué puedes esperar de ese caldo de cultivo de una figura como el presidente Evo Morales? Pero todavía peor, de un proyecto como el del Estado plurinacional, que es una vanguardia jurídico-política sensacional, pero estos lo miran con un desprecio en función, pues, de estas categorías que están ahí operando. Eso es un éxito de ellos. Ellos han tenido victorias culturales históricas y generacionales. Nos clavaron Disney. Y muchos incluso de nosotros, primos, tíos, etcétera, le pusieron a la cuna del niño el Pato Donald. O sea, es una derrota cultural muy severa contra nuestros pueblos, ¿no? Y ahí está, flotando todavía, y luego se disfraza ahora de nuevas cosas, ¿no? Con nuevos nombres, etcétera. Entonces hay un campo en el cual ellos tienen como dispositivos de victoria asegurados, ¿no? Pero resulta que la base de resistencia se va ensanchando de manera desigual y combinada. Hay compañeros más conscientes, más profundos, más a la defensiva, más vacunados contra todo esto. Es decir, que son los verdaderos protagonistas de la revolución de las conciencias y que van teniendo decisiones que modifican, pues, el modelo de hegemonía ideológica, ¿no? Pero hay otros sectores que tienen dudas, ¿no? Tentaciones. Yo converso con frecuencia con personas que dicen, le dices, hay guerra mediática, y te dicen, sí, será así de veras, es tanto así la cosa. Pues, ¿cómo se puede explicar eso? Tú le explicas, mira, en América Latina, Televisa y el Grupo Clarín de Argentina y el Mercurio de Chile, y resulta que los de Perú, y resulta que los de... ¿no? Han hecho una mesita en la cual se juntan y planifican cómo fregarte, ¿no? Entonces, y después procedemos al trabajito minucioso que es pruebas de tal cosa. ¿Dónde se nota esto, no? Y se nota, por ejemplo, te voy a decir uno que es objeto de estudio para nosotros ahora de gran urgencia, porque resulta que hay una operación mediática tremenda en Argentina contra todos los proyectos de estatización que emprendió Néstor Kirchner, básicamente en el área energética, ¿no? Petróleos, etcétera. Resulta que ahí, a ese lugar en el que hoy Argentina descubre yacimientos de litio enormes, resulta que ahí vino la esposa de Donald Trump, junto con su yerno, pagándose un avión que se lo pagó un gobernador de esa zona, y ahí se encontraron, casi te diría, horas antes del golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? Entonces, hay que indagar este conjunto de realidades, de verdades en el escenario para constituir una argumentación que te permita decir, por lo tanto, el Grupo Clarín a 8 columnas puso Argentina en la puerta de un proyecto de desarrollo extraordinario económico, no sé cuánto, gracias a que la inversión extranjera puede venir, ¿no? Entonces, eso ya se lo proponen para inhibirle al Estado el que tienen que crear el Pemex del litio, ¿no? o
o el argenlitio, ¿no? Como la institución que debe controlar sus recursos naturales. Pero ya hay una guerra ahí mediática, porque aquel que se le ocurre, dicen, este es un castrochavista, que lo que quieren es el comunismo y eso. Quiere impedir el progreso y quiere impedir el avance. Sí, entonces algunas personas dicen, es tan así, compadre. Bueno, esa es la talacha que tenemos que hacer. Y esa es donde tenemos una gran debilidad, porque a mi entender, esto que estoy haciendo ahora, que peca de, digamos, de improvisación y de velocidad, debería ser un objeto de estudio para construir perfectamente el relato, poder contar bien la historia, poder decírsela a todo mundo que la entienda y que la haga suya. ¿Ves? Porque hay como distintos escalones. Una cosa es que yo me entere, otra cosa es que yo me movilice y otra cosa es que sienta que esto es mío y tengo que cuidarlo, ¿no? Esa escalera, digamos, hasta epistemológica, perdón por la palabra tan dominguera, que tiene que ver con cómo conoces el mundo y luego cómo lo expresas, nos está exigiendo a todos frescura, renovación, capacidad de relato frente a la historia. Y yo ahorita creo que no estamos a la altura de lo que están haciendo los pueblos por abajo. Sí hay una corriente fuerte en la que yo confío y porque la estoy viendo y viviendo, por ejemplo, en Buenos Aires o en la profunda Argentina del Sur, por ejemplo, donde como si fuera un gas que corre por abajo de la tierra, buscando por dónde salir y darnos la buena nueva de que resulta que el hombre nuevo es posible porque es el mismo nomás que transformado, ¿no? Entonces ahí hay mucha tarea que es y cómo nos comunicamos. En ese archipiélago enorme de voluntades comunicacionales del que hablaba cuando teníamos el otro programa, que somos ahora en el continente, lo que nos está faltando es organización, pero principalmente organización de agenda. La agenda temática, los 10 grandes temas de la región que nos urge explicarnos. Te digo uno si quieres, estoy abusando de la palabra demasiado, pero te digo uno que nos importa mucho ahora. Si yo pregunto, abro los micrófonos para que la gente llame y diga, ¿cuál cree que es el tema que domina en toda la región como principal tema de preocupación social? Esa preguntita nos la hicimos y anduvimos escarbando y buscando. Llegamos a esta conclusión. La palabra que sintetiza casi todos los problemas hoy, en la cabeza de casi todo el continente, se llama inflación. Bueno, eso es un triunfo del capitalismo. Pues de los medios que han estado bombardeando esta historia, cuando en realidad, es decir, hay problemas mucho más graves del tema de la seguridad. Déjame decirte que en Argentina la inflación este año es del 100%. Ah, caray. ¿No? Entonces, este desarrollo desigual y combinado de este problema, no podemos permitir que se nos siga presentando la inflación como si fuera un dios griego, malo que anda flotando ahí haciéndole daño a la gente porque a eso se dedica. Sí, claro. Este es un problema de crisis del propio sistema. Claro. Y lo que necesitamos con urgencia es politizar a la inflación, convertirla en herramienta de conocimiento de la realidad económica de nuestros distintos pueblos. Claro, explicar qué es lo que la provoca, quién es el que se beneficia. Claro. ¿No? ¿Y qué se está haciendo? Porque no está fácil, porque es un imperio del control del salario de la clase trabajadora en todo el continente. Entonces, ¿por qué no es la agenda de todos los medios alternativos y comunitarios hoy en la región? ¿Por qué lo que se analiza no es un clamor continental de conciencia, de revolución de conciencia que dice, no vuelvas a venderme el tema de la inflación con palabrerío economicista, como que nomás los genios técnicos saben? No, porque yo lo vivo todos los días que voy a la tiendita y no me alcanzó para la comida. Entonces, esta dimensión del tratamiento de una base semántica de conceptos, en este acuerdo organizacional de una semántica conjunta, nos está faltando. Y yo creo que no podemos andar a la intemperie de esto en esta guerra mediática de la que hablábamos, porque no se está discutiendo el método para construir eso en las escuelas. 1000 facultades de comunicación en América Latina, más o menos. La dotación bibliográfica es la dotación de la escuela funcionalista o de la escuela norteamericana o de la escuela europea. No tenemos consolidada la corriente de pensamiento emancipador en materia de comunicación nosotros. Sí tenemos antecedentes y tenemos grandes y valiosísimos aportes, ¿quién va a negarlo? Pero no ha consolidado eso la gran corriente de comunicación. Lo hablaba con compañeros de Morena hace unas cuantas horas. Pues Morena tendría que ser una escuela formal de comunicación transformadora con su propia tesis, su propia epistemología y su propio desarrollo de estudios de territorio para este trabajo de comunicación. Ahora, ¿cómo le hacemos para armar un gran laboratorio semiótico
que tenga que ver con la base histórica de la Cuarta Transformación, su verdadera lectura simbólica y después su praxis, ¿no?, directa. Mira, y ahí no puedo evitar decirlo, José María Morelos y Pavón habrá tenido unos dolores de cabeza espantosos, entre otras cosas, porque decía, ¿cómo rayos le vamos a hacer, compadre, para que armando con un pueblo armado, un pueblo soldado, gestamos la transformación de un país para salir de la conciencia histórica de la esclavitud, de la mentalidad sumisa a la esclavitud, para ahora pensar como hombres libres? ¿Cómo le hacemos para eso? La prensa. Decía Flores Magón, las revoluciones caminan sobre caminos de papeles, ¿no? Sí. Bueno, pues Simón Bolívar, más o menos en ese mismo momento, fue y se robó una imprenta porque entendía que había que construir la artillería del pensamiento. No, pues una de las grandes, una de las cosas, una de las grandes tareas de los insurgentes fue construir una prensa propia. Una de las primeras cosas que hace Hidalgo, uno de los primeros actos de independencia que hace Hidalgo es publicar un periódico que es el Despertador Americano. Luego hay historias de cómo se hacían las imprentas en México. Métele un paréntesis. Sí. Rafa, métele un paréntesis. Así de importante es la lucha comunicacional al lado de la lucha de las armas. Pues que es una de las primeras cosas que hizo el Che en Cuba, ¿no? Hizo también en un mimeógrafo empezar a... Sí, claro. Sí. Oye, Fernando, hablabas de la batalla por el sentido. Y la otra vez que viniste aquí, que nos acompañaste, también hablábamos del sentido común y tú hablabas del sinsentido común. Sí. Yo tengo la impresión de que estos personajes que están ahora impulsando esta nueva campaña, o más bien este nuevo episodio de la campaña que ya lleva tiempo, tratan de darle la vuelta y crear este sinsentido común. Entonces vemos a Felipe Calderón acusando a este gobierno de violento, ¿no? Sí, claro. Y vemos que acusan gente de gobiernos anteriores acusando a este gobierno del más corrupto de la historia, ¿no? Entonces tratan de desprestigiar al actual gobierno con las cosas que ellos realmente hicieron, ¿no? Sí, es un poco esta idea de tratar de inocular un sinsentido común, ¿no? Sí. Te pongo un ejemplito para sacarlo del contexto, capaz que hasta tiene una fuerza particular. Hace unas poquitas semanas, a la vicepresidenta de Argentina, una pistola le gatilló 2 veces a 1 centímetro de la cabeza. Eso es un tembladeral político tremendo. Todos los que estamos allí sintiendo esta angustia y esta preocupación, en algún momento dijimos, ya deben estar en la calle el movimiento peronista en pleno, los más o los menos avanzados o conservadores del peronismo y de todas las corrientes aledañas sucedentes o sucesoras de esto, deberían ya en las calles, ¿no? Y no lo vimos eso todavía. Lo que vimos, entre otras cosas, lo que sí vimos como acción de masas desde el partido mediático fue decir, instalar el sinsentido común. No, hombre, esto es un autoatentado. Esta mujer lo que quiere es victimarse porque quiere ser candidata ahora y no hay que creerle nada porque ya, bueno, todo esto dicho en tono de Gardel, ¿no? Con bandoneón por atrás. Entonces... Sí, los medios que se le han pasado haciendo montajes, ahora acusan, por ejemplo, en México acusan al observador de hacer un montaje con el AIFA, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y llegamos al punto de la gravedad ideológica, la más gacha que te puedes imaginar, que es convertir al tipo al que acusas de culpable porque tiene problemas de salud. Ahora decirte que tienes la presión alta ya te volvió como sujeto de incapacidad siquiera para pensar nada, para ejecutar nada. Y esto se ha ido repitiendo en todo el continente de maneras diversas. Si el presidente Chávez alguna vez tuvo un problema de salud, en automático había que inhabilitarlo, hasta con un juicio de orden moral sobre su problema de salud. Este sinsentido común se instaló y está ahí. Pero ojo que se disfraza. Te voy a decir un ejemplo. Conozco una tía, para no decir cuál. Mira, yo no conozco persona más preocupada por la muchacha que le ayuda en la casa para el aseo.
Oye, si el niño anda sin zapatos, cómprale sus zapatitos, toma. Ese suéter ya está muy chafa, cómprate tu suétercito. Las medicinas, para tu marido, ¿no? Para la cruda, y siempre acompañando a la señora, etcétera. A la persona a la que en el fondo odia, a la persona a la que en el fondo desprecia, porque son como animalitos, dicen, ¿no? Porque no los consideran capaces de, por su trabajo, por su esfuerzo, por su inteligencia, desarrollar su propio desarrollo personal, social, colectivo. Y esta actitud de quiebre afectivo, de quiebre ideológico, lo que está haciendo es disfrazarse de filantropía. Y no queremos filantropía, queremos justicia social. Sí, la caridad. Y esto, perdón, ocurre en casi todas las casas de cierta pequeña burguesía, donde lo que hay que ayudar a los inditos de Chiapas, hombre, ¿no? Con esta cosa filantrópica, no queremos igualdad de oportunidades para el pueblo solamente, queremos igualdad de condiciones. Y este quiebre del sentido, disputamos por ese quiebre del sentido, por ese sentido que dice, construyamos un sentido que sea común, pero para emanciparnos. No el otro sentido común para atarantarnos, ¿no? Y nos han vendido, mira, el neoliberalismo vendió, somos un modelo que lo que ofrece es igualdad de oportunidades. Tú puedes ser taxista, el gerente de tu propio taxi, ¿no? Sí, claro. Tú albañil, gerente de tu cuchara, compadre, ¿no? Ah, sí, porque estamos en igualdad de oportunidades ante el éxito y la felicidad. No, queremos igualdad de condiciones. Y este es un trabajo... Los choferes de Uber, que son socios. Sí, claro, ¿no? Y que además... Algunos de ellos pontifican en el sentido de que este es un modelo de libertad, de acción, ya decido a qué horas voy y a qué horas no. Bueno, es además un proceso de negación de la realidad que tú invocabas, ¿no? De modo que creo que en este trabajo minucioso de lo cotidiano, de lo profundo, de estas zonas íntimas donde se da la guerra cognitiva, ¿no? Acaba de publicar la OTAN su libro, manual, donde explica que la próxima generación de luchas y de guerras se va a verificar en el cerebro de las personas. Ahí lo explican. Sí, así es. ¿No? Así con todo desparpajo, con impudicia y con impunidad, te dicen, los siguientes escenarios de ataque es a tu cabeza, derechito. Ya no vamos a necesitar balas y, ¿no?, cañones, lo que sea. Vamos a tener al tipo derrotado de antemano. Pero ya lleva rato, ¿no? No, pero está ahora consolidado como un bloque mundial. Sí, pero es muy interesante porque esto ya lo vivimos a lo largo de la historia en otro momento. Es justamente a inicios del siglo XIX cuando caen las monarquías que irrumpe la masa en política y que la opinión pública se convierte en un terreno de batalla y que hay efectivamente una disputa por el sentido común, hay una disputa por el hombre común, simplemente porque el hombre común entró en política. Antes no entraban los hombres comunes en la política, no trabajaban, no intervenían en política. A partir de la Revolución Francesa, de la Guerra de Independencia de México, de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, entra la gente en política. Y entonces ahí se inicia una gran batalla por el sentido común y esta batalla se da justamente en la prensa. Sí. Lo que es curioso es que esta es una batalla que no ha cerrado. Es una batalla que continúa y que ahorita yo creo que está entrando a uno de sus momentos álgidos porque yo sí creo que han encontrado toda una serie de mecanismos y de resortes psicológicos para golpear sobre esto, ¿no? Y prueba de ello es justamente que muchas de las de estos operativos mediáticos, informáticos, etcétera, van dirigidos a eso, a la manipulación del odio. Es que uno de esos operativos que para ellos han sido exitosos, que han, incluso en este momento de la segunda ola progresista de América Latina, como se hace en llamar ahora, uno de los dispositivos duros es que este aparato de medios ha logrado implantar la confusión entre la grilla y la política. Claro. Esta dicotomía es fuerte. En Argentina se le llama esto la rosca, le llaman, ¿no? Esto del tráfico de influencias, esto de los grandes temas reducidos a las conveniencias
del cortoplacismo. Lo que se llamaba, lo que Gramsci llamaba la pequeña y la gran política. Exacto. La pequeña política es el pleito por los cargos, y la gran política son las cosas que le sirven al grueso de la gente. Y resulta que entonces, buenos, importantes y masivos sectores de esta gente que ingresó a la política se ha visto acogotada por un operativo mediático que le dice política no es resolver los grandes problemas de la humanidad en colectivo, con acuerdo y con consensos, ¿no? No, la cosa es quién es el compadre que quedó en el otro cargo para que me ayude para conseguir el quién sabe qué favor que necesito, ¿no? Que política no es transparentar el financiamiento de la política, por ejemplo, que debería ser uno de los grandes cometidos históricos de toda formación organizada en serio, transparentar el financiamiento de la política. Es un grito continental. No, entonces la estrategia es silenciar eso para entonces proponer, no, bueno, pero es que este se merece más porque está más guapo, más bonito, o es más amigo del otro, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un dispositivo de guerra ideológica también, que tendríamos que estar abordando como parte de la agenda urgente de la América Latina hoy. Ya dije de la inflación, bueno, pues ahora te propongo este otro. Si así siguiéramos y pasáramos por el gran examen del consenso, de ponernos de acuerdo en una agenda, ¿no? Que nos permitiera en efecto entender para qué sirve la unidad, para qué sirve la acción conjunta, para qué sirve en todo caso el dispositivo del debate, ¿no? Incluso no confundir el debate con el pleito, ¿no? Porque un debate es un diálogo organizado, con método, con tiempos, con argumentación. Nada de que vamos a hablar sobre el problema económico y luego acabo hablando de tu tía o de tus intereses o de tu casa, ¿no? No se vale, ¿no? Son todas esas emboscadas y trampas que convierten el gran debate que necesitamos en todas las escalas y en todos los lugares, con método, en un pleito, que no nos ayuda para nada. Entonces, me parece que ese conjunto de agendas, digamos así dichas a corto plazo y a brochazo limpio, no las estamos teniendo en un movimiento comunicacional emancipatorio organizado, no solamente en México, en toda América Latina. Pero sí hay un avance, ¿no? Porque esto que decías de la batalla por el sentido común que se venía perdiendo. Yo creo que en estos 30 años se fue perdiendo. Se perdió. Y ahora se empieza a recuperar un poco precisamente porque la gente está involucrada, ¿no? Así es. Estos fenómenos de que una discusión en el Congreso resulta que muchísimos, millones de personas la están viendo, ¿no? En el canal del Congreso, cuando había sucedido, ¿no? Sí. Si hay realmente ya un interés, que obviamente no es el ideal, pero sí hay un interés por encontrar estas cosas, ¿no? Sí. Y porque además del otro lado lo que están haciendo en este sin sentido común es manejar esta idea de todos son iguales. Y todo lo que hacen es que, pues de plano, ensucian totalmente. O sea, realmente el papel ha sido muy tóxico el papel de la derecha políticamente hablando, ¿no? Realmente han ensuciado mucho y no solo políticos, sino periodistas y medios de comunicación han ensuciado mucho este debate que es necesario. Un poquito, todos están viendo. Ahora, ¿qué están viendo? Esa preguntita, en ningún momento quisiera restarle jerarquía a lo que acabas de decir, porque es que sí hay avances. Pero es que ahora esos avances nos obligan a preguntarnos estas cosas también, al ritmo del avance, que es, ¿pero qué estás viendo? Porque hay gente que se sienta y ve el canal del Congreso y lo que está viendo es a estos desgraciados que no sé cuánto y no están escuchando la argumentación, ¿no? Hay un debate fantástico en México sobre militarización o civilización, ¿no? del país. Entonces, ese debate es jugosísimo, es interesantísimo. Ahora, ¿qué está viendo el que ve el debate? Porque si no hay un reservorio de un conjunto de referencias históricas que te permitan ver pues, que grandes, importantes momentos emancipadores han sido a manos de un pueblo soldado, con sus referentes que han sido militares. Ahora, si de ahí vamos a empezar a juzgar al ejército concebido por las burguesías para defender sus intereses y decir que ese es el ejército del pueblo, hay un error tremendo. Pero la pregunta es, todos los que están viendo este debate, ¿qué están viendo? ¿Con qué antecedentes? ¿Con qué base histórica? ¿Con qué base incluso programática? ¿no? Pero es un avance que lo estén viendo. Espérate. ¿Sí? No, pero espérate. Aún ahí yo creo que hay avances muy importantes. Porque obviamente lo que te permite tener diferentes puntos de vista es el nivel de formación que tienes, ¿no? Sí, sí. Es decir, si tú tienes si a ti te educó Televisa desde chiquito y no has visto otra cosa, ves un asunto. Si tú fuiste a la escuela, si tú estudiaste textos críticos, ves otras cosas. Bueno, eso
Yo sí creo que sí se está dando y sí está creciendo. Toma tiempo, Sí. por supuesto. Estas cosas no se dan de la noche a la mañana. No, no, no. Y los avances son lentos y son complicados y sin embargo hay avances. Sí, sí. Y parte del trabajo es resolver el problema del analfabetismo cultural. Sí, claro. Y de Histórico. Sí, porque pasa que si no tienes es desnutrición cultural, digo, porque no hay manera de metabolizar aquello de lo que no tienes ninguna referencia. Claro. Entonces, que efectivamente hay pasos gigantescos. Sí, claro. Yo sería necio si no entendiera lo que dice López Obrador cuando insiste en que estamos aquí porque hay una conciencia que cambió todo. Así es. Estamos aquí y no nos han derrotado porque hay una conciencia movilizada que está salvaguardando, ¿no?, su propio desarrollo histórico. Pues, al fin de cuentas es esa masa, ese movimiento de masas el que se encarnó en López Obrador y eso es lo que está haciendo salvaguarda de este periodo histórico. Ahora ahí se requiere, de nuevo, clavar los frenos en el punto de no retorno porque queremos que haya continuidad de proyectos y profundización de proyectos. Yo soy un enamorado del concepto de revolución permanente, ¿no? Y me encanta la idea de que no se frene, ¿no? A ver, pero aquí hay una cosa que es curiosa. ¿Dónde está el punto de no retorno en términos de la conciencia? Yo quiero aventurar una hipótesis, tal vez tú ya lo tienes esto muy trabajado, pero yo me imagino que tiene que ver con esto. Todo lo que están haciendo los grandes consorcios masivos de comunicación es atentar contra tus afectos, contra tus sentimientos, y lo que procuran es que lo que te emiten no pase por la reflexión. El punto de no retorno se da cuando la gente empieza a hacer que todo esto pase por la reflexión. En cuanto conquistas el miedo, en cuanto entiendes que sí te quieren asustar, que sí te están mintiendo, que sí te están engañando, en cuanto entiendes esto, ya llegaste al punto de no retorno. Y esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro, que el cerebro tiene varios niveles. Es decir, hay un nivel que reptiliano que reacciona ante los sustos, pero hay otro nivel que sí puede controlar, que sí te obliga a la reflexión y eso es lo que cambia todo. Una medida práctica de saber si ya se rebasó ese punto de no retorno, ¿no será lo que sucede en el 2024 en México? Sí hay un conjunto de antecedentes, ¿no? Porque tampoco es, como bien han dicho ustedes dos, no es ¿quién dijo que era fácil? No, no. Mi abuelita decía, el que con leche se quema, hasta el joco que le sopla, ¿no? Así es. Y Mi abuelita decía lo mismo. ¿Eh? Mi abuelita ¿Sí? decía lo mismo. No será a lo mejor es la misma abuelita. abuelita. Pero es que se construye la experiencia. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Es que es una construcción y además es social siempre. Entonces, sí que ha pasado en algunos países en los que, habiendo tenido, por ejemplo, decisiones, nunca más, dijo el pueblo argentino, después de la dictadura. Nunca más. ¿No? Y durante todos estos años no se habían atrevido a violentar el proyecto democrático, ni siquiera con ningún atisbo, por ejemplo, de macabro como el del intento de magnicidio. Entonces, supusimos hasta hace un par de años, por lo que vimos allá, a alguien se le ocurrió de la Suprema Corte de Justicia, los cuatro presidentes de la Suprema Corte de Justicia en Argentina, todos han trabajado para el Grupo Clarín. Ahí te doy Qué raro. un dato. Pero, qué casualidad. Sí, una cosa, eso se les ocurrió hace poco, decir, ¿por qué no les perdonamos ya a esos pobres viejitos que están en la cárcel? Que ahora la gente les llama dictadores, pero son unos viejitos que vamos a sacarlos de la cárcel. Pobrecitos. No, lo que salió fue las masas a la calle y una protesta como nunca se vio, los obligó a echar para atrás todo y a silenciarlo de inmediato porque pues quedaron al desnudo frente a, ¿no? Coyuntura, circunstancia. Ahora estamos viendo si hay reflujos por otras causas, ¿no? por otras dinámicas, y si los hay, no van a ser casualidades, son producto de una operación sistemática en contra, porque seríamos muy ingenuos si no supiéramos que este intento de magnicidio, que tiene no hemos acabado de sacar cuentas de la gravedad del asunto, si ese intento ocurre, es porque hay toda una operación que está armándose sistemáticamente, donde cabe la posibilidad de que alguien te venga y te diga del Grupo Clarín, no es esta señora que se está autovictimando. No, pero sí están haciendo intentos. El otro día yo vi un video en el cual este ultraderechista argentino, Milei,
decía, bueno, dicen que hubo 300,000 desaparecidos. ¿Tienen la lista completa? Pásenme la lista, 30,000. ¿Tienen la lista completa? Pásenme la lista. Mientras no tenga yo la lista completa, no les tengo por qué creer. ¿De qué estás hablando? ¿No? Es una cosa brutal. Pero fíjate, hay una cosa que yo estoy viendo. Yo creo que sí hay una maquinaria. Hay uno anterior que dijo lo mismo, Sí. de apellido Lo Pérfido, que fue funcionario de la Rúa, ¿no? Ajá, Y ya ajá. había sembrado el caldo de cultivo de la duda sobre, serán 30,000 de verdad, ¿no? Es lo que ocurrió con la ultraderecha en la posguerra, en lo que se llamaban las teorías revisionistas. No, no hubo tantos desaparecidos en los campos de concentración. Son esas lógicas. Oye, pero voy a esto. Lo que hemos visto es efectivamente una maquinaria que lo que busca es mantener hirviendo un caldo de cultivo de odio. Y al lado de esto, lo que sí vemos son toda una serie de operativos para mantener esto activo. Y últimamente lo hemos visto encarnado en personajes que de veras se la pasan provocando, ¿no? Está, por ejemplo, la senadora esta Lili Telles, que se la pasa provocando, agrediendo a sus compañeros de bancada. Y yo estoy convencido de que esa actitud no es simplemente un acto de provocación, es una cosa muy pensada, es una cosa ya muy articulada. Y vamos a ver cómo esos personajes se multiplican. Sí. Cuando decimos la cosa tiende a empeorar en ese sentido, Sí, es eso. Es que estos personajes no solamente están ahí, ellos mismos perfeccionando sus histrionismos, sino que además es multiplicándolos, Sí, claro. ¿no? Porque o sea, se volvieron escuela. Allá tenemos, pues, como referencia a Milei, Sí, hombre. pero tenemos en Brasil a Bolsonaro. Sí, ¿no? claro. Ponte un rato a ver si aguantas, es insalubre. Pero ponte a ver un ratito sus discursos y No lo puedes creer, ¿no? y no puedes creer. Y atrás hay una escuela de bolsonaritos, ¿no? Como si los estuvieran fabricando en serie, que ya son el dispositivo para esta nueva etapa. Ahora el bolsonarito te vas a encontrar en un salón de clases, que se va a parar por allá uno a explicar la materia en ese tono, en esa histeria, en esa, digamos, histerización del discurso, que aparece como una moda, que aparece como uno, mira, eso queda bien, y además como exitoso. Pero Bolsonarito siempre va a haber. Sí. Pero lo importante es esto que dices, este ejemplo que decías de cuando se dijo, ya hay que perdonar a los dictadores argentinos, y la gente salió a decir no. Eso es lo importante, me parece, ¿no? Sí. Una vez platicaba con Monsiváis y me decía que en ese momento había una gran escasez de referentes, de referentes en general. Decía, no hay referentes éticos, ¿no? Bueno, Decía, él no hay era uno, referentes ¿no? Perdón. Claro. Ahora sí, Claro, perdón. no podía hablar de sí mismo. Entonces decía, no hay referentes éticos en la política, en el periodismo. Yo creo que ahora sí tenemos ya referentes, y yo creo que Fernando es un buen referente ético. No me hagan cargo de esa responsabilidad. No, tan claro que tremenda. sí, yo creo que sí. Y te queremos dar las gracias por habernos acompañado No, una vez más. no, el agradecido soy yo. La próxima vez que verdad. vengas ya vamos a tener hasta tu asiento. Ya que me den mi credencial. Sí, sí, sí. Y ya estoy haciendo mi colección de tazas, así que, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias. Mil gracias, mil Fernando. gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias, Fernando. Y pues hasta la próxima. Y yo sí creo que nos vamos a seguir viendo, porque esta guerra mediática, este debate por la opinión pública, el hecho de que la batalla va a ser en la cabeza de la gente, pues necesita expertos como tú, que nos ayuden a dilucidar qué es lo que está pasando. Pues no se van a librar de mí tan fácilmente. Pues no, esperamos que no. Perfecto, muy bien por eso. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también. Nos seguimos viendo aquí en Chamuco TV. No se olviden de ver este programa, de compartirlo y seguirnos viendo por aquí en los próximos programas. Bye.